Bien, entonces, primero me presento y disculpen la precariedad de las diapositivas, pero he tenido problemas con el PowerPoint hoy día. Listo, bueno, el tema, primero me presento. Mi nombre es Martín Ramón, soy médico infectólogo, soy médico asistente del área de especialidades del Instituto Nacional de Cardiología, INCOR. Y bueno, en esta oportunidad agradezco que me hayan permitido participar con la ponencia de pericarditis y miocarditis. Bueno, lo primero que tengo que mencionar es que obviamente, para que se entienda todo, y como siempre se hace en las clases en las cuales se tiene que entender la estructura primero para definir qué es lo que, de lo que es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, como ya habló nuestro colega en la anterior exposición, el corazón tiene tres capas. El endocardio, que es la capa interna, no tiene sistema vascular propio, si acaso, no tiene sistema vascular propio, depende de difusión desde las capas del miocardio y carece de sensibilidad por ser avascular, o sea, no es sensible el endocardio. El miocardio, que es el músculo estriado, ¿no? Que tiene los cardiomiocitos, que son una célula especializada del músculo esqueleto, esquelético, ¿no? Que están unidos por discos entrecalares, que facilitan la contracción. También hay, dentro de estos hay cardiomiocitos especializados que hacen funciones de generación y transmisión del impulso, ¿no? Y forman parte, pues, de este nodo sinusal, el nódulo AB, las de His y células de Purkinje, ¿no? Su inervación es visceral, por lo tanto, no se especifica mucho el dolor. O sea, el dolor se siente muy orgánico, muy visceral, ¿no? No se especifica el punto de dolor, ¿no? Y también detectan cambios metabólicos, isquemia y distensión, y todos los transmiten como una misma sensación, la sensación visceral, no ubicable, ¿no? Entonces, cuando te dice dolor del pecho, bueno, puede ser muchas cosas, hay que analizar bien. Entonces, es el miocardio el que transmite esa sensación de isquemia o inflamación o dolor que pueda presentar el corazoncito, ¿no? En el pericardio también ocurre algo parecido, ¿no? Tiene dos capas, el pericardio seroso, ¿no? Que es el epicardio visceral, que está pegadito al miocardio, que ya está irrigado por las arterias coronarias que transcurren entre estas dos capas, ¿no? Que luego ingresan al miocardio, o sea, por esa pequeña lámina del pericardio seroso están las arterias y estas luego ingresan al miocardio y están muy en contacto con él, ¿no? Pero nuevamente, el pericardio seroso depende mucho de la difusión de un líquido que está entre las dos capas del pericardio, que es el líquido pericárdico. Entonces, ¿por qué? Porque tiene dos hojitas, ¿no? El pericardio tiene una hojita parietal y un epicardio o epicardio parietal, y la hojita visceral o epicardio visceral que se continúa con el miocardio. Y entre estos dos, de este pericardio seroso, hay una cavidad virtual, ¿no? Con más o menos de 15 a 50 mililitros de líquido, que viene a ser por una transsudación, se podría hacer, de las láminas del pericardio, ¿no? Y luego está el pericardio fibroso, que es como un compartimento grueso, más duro, que está formado principalmente por un material muy similar y casi dependiente de la pleura, ¿no? Presidio. Y su inervación, este sí es inervado, depende del nervio frénico, ¿no? Y suelen ser somáticos. Entonces, hay una interacción que se da entre el miocardio, pericardio y endocardio para darnos toda la sensibilidad aparente de las enfermedades que afectan. El miocardio, ¿no? Forma la capa funcional del corazón. El pericardio cubre el miocardio externamente, contiene vasos coronarios que penetran en el miocardio para su irrigación. Y este tiene que estar, el pericardio, sobre todo el pericardio que es visceral, ¿no? El seroso, debe estar lubricado para evitar la fricción, ¿no? Esto es importante porque el miocardio está contrayéndose 60, 120, dependiendo de qué tanto, lata tu corazón, y por lo tanto no debe tener fricción. Para eso es que sirven las hojas del pericardio seroso, tanto la visceral como la parietal. Luego está el endocardio, que tapiza las cavidades, y está compuesto de endotelio y tejido conectivo, y asegura un flujo laminar y protege la parte del interior del corazón del cizallamiento, ¿no? Actúa como una barrera y evita fenómenos trombóticos. Entonces, ¿qué es la miocarditis? Pues, ¿no? Como ya tenemos las tres grandes capas, más las dos virtuales que tenemos, existen, eh, tenemos que decir que pues, la miocarditis, en términos muy genéricos, se puede decir como la inflamación de la capa muscular del corazón. Sin embargo, hay múltiples tipos, ¿no? Y todos se suelen caracterizar por la inflamación del miocardio. Y de todas estos, hay diferentes orígenes de esta inflamación. Están los mecánicos, los farmacológicos, bueno, los físicos, miocarditis químicas, inclusive, bueno, a veces cuando se usa contraste o similar, pero nosotros nos solemos centrar en las que son infecciosas. Ahora, en la miocarditis, lo que es más común es la miocarditis de tipo viral, ¿no? Y estas miocarditis virales, las de otro tipo también, ¿no? El mecanismo es muy parecido, pero las miocarditis virales suelen ser una afectación tanto de los cardiomiocitos especializados
cómo los cardiomiocitos contractan. Aquí tengo un listado de todas las miocarditis posibles, ¿no? Entonces tenemos acá que tenemos cuadros asociados a la isquemia, los tóxicos por etanol, cocaína, anfetaminas, cobalto, plomo, o sea, minerales, ¿no? Medicamentos como los de la quimioterapia, como la doxorubicina, que es tan conocida, suele producir miocarditis crónicas o secuelas de esta. Cloroquina, que es, como ustedes, un antibiótico, lo usamos como antibiótico nosotros. También pueden haber miocarditis por deficiencias nutricionales. Muchos de los abuelitos que suelen referir cuadros cardíacos están asociados también a alteraciones de la nutrición, ¿no? Y algunas veces con deficiencias muy específicas, ¿no? Tiamida, selenio, carnitina. Alteraciones electrolíticas y las que nos gustan, bueno, por lo menos a mí me interesan bastante, suelen ser las que están en la última columna, las de enfermedades infecciosas víricas, ¿no? Prácticamente cualquier virus puede ocasionar una miocarditis. ¿Esto por qué dirán, no? Porque, bueno, el tejido que compone el corazón contiene elementos biológicos que los hacen susceptibles a todos los ataques virales, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, los que son, se podría mencionar que son tipos enterovirus, ¿no? O clasificarlos como tales, por ejemplo, los Coxsackies, ¿no? Que son bastante comunes. Luego están los herpes virus, ¿no? Y los herpes virus tenemos el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus. Incluso a veces puede haber, pues, por varicela, eh, miocarditis por varicela, ¿no? De hecho, tal vez es una de las más comunes, pero como se da en una etapa muy temprana, el corazón, pues, aprende a sobrevivir con esto. Pero posteriormente, cuando se evalúan en el paciente adulto, se encuentran unas secuelas que podrían ser respuesta a ellos. El mismo VIH, por su naturaleza de acción inflamatoria y por su afectación tanto en las células CD4 como también algunas otras, como los macrófagos, puede estar asociado. Los ecovirus, que es un tipo de enterovirus, y algunos otros más que puede mencionarse, incluso el COVID, ¿no? Que es un coronavirus, la influenza, en general, cualquier tipo de virus puede producirte. Con mayor posibilidades, los virus Coxsackie, los citomegalovirus y los asociados al VIH, ¿no? Bacterianas, como una respuesta inflamatoria, pueden estar asociados la fiebre reumática y la fiebre tifoidea. La difteria, el mismo germen, ¿no? Puede ocasionar una infección que afecta directamente al miocardio. La brucelosis y la citacosis, que son enfermedades que muy rara vez se los trata de asociar a problemas cardíacos, pero sí existen. De hecho, debería considerarse, si tienen cuadros de brucelosis, tener analizarse la respuesta cardíaca, ¿no? Y luego están ya otras enfermedades, tal vez un poquito ya más eh, exquisitas, como la riqueza, enfermedad de Lyme, que son intracelulares, ¿no? Y luego están las que por contigüidad podrían hacerte daño, las micobacterias, como la histoplasmosis y la streptococcus, y parásitos como la toxoplasmosis, trypanosomiasis, esquistosomiasis, y hablamos aquí de la enfermedad de Chagas también, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las fases que suelen darse cuando hay una miocarditis? Usualmente, no todas son similares, pero todas ellas tienen un patrón que se puede comparar. Es, ¿no? La fase aguda, que se activa, en la cual se activa la respuesta inmune innata frente a una infección viral, puede ser también bacteriana, o incluso un proceso autoinmune desencadenado por estas infecciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia contra las otras miocarditis? Las tóxicas, farmacológicas, por envenenamiento que hemos visto. Que en las infecciosas la fase aguda suele ser rápida, porque la actividad del agente tóxico es activa. No, o sea, no es solamente una respuesta que inmune del cuerpo, sino que hay lesión de parte de este virus, este parásito, este hongo que se está propagando. Entonces, ¿qué sucede en esta fase, no? Que hay una invasión de los miocitos por el agente infeccioso, ¿no? Y hay una fase de replicación rápida. Como resultado, por la citotoxicidad o porque el mismo corazón decide, un mecanismo de defensa es obligar a que no se reproduzca este virus usando sus células, ocurre necrosis, el virus o el agente lesionante mata a las células, y apoptosis, el corazón decide, no el corazón, bueno, la célula decide morir para no propagar virus, ¿no? En esta fase se caracteriza por infiltración de leucocitos, ¿no? Principalmente linfocitos T. Dentro de los linfocitos T puede ser los linfocitos CD8 y los linfocitos NK. Y macrófagos, que son agentes destructivos principalmente, ¿no? Ocasionan una cascada de inflamación. Luego, también se observa que hay pues, la famosa necrosis de cardiomiocitos, y debido a esta necrosis y este fenómeno inflamatorio puede haber edema intersticial, ¿no? Eso significa que pues, hay mayor cantidad de líquido dentro del intersticio del corazoncito. ¿Cuál es la clínica que se presenta? Dolor torácico,
que suele ser vago, ¿no? O sea, no es bien ubicado por algo visceral. Puede haber fiebre porque es una reacción inflamatoria y los macrófagos con la secreción de factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Y algunas interleuquinas como la 1 y la 6 pueden ocasionar fiebre. Puede haber palpitaciones. ¿Por qué? Porque al ocasionar edema, al ocasionar lesión de las células, tanto las especializadas en contracción como las especializadas en transporte o estimulación eléctrica, pueden ocasionar focos externos, focos adicionales eh, de fibrilación. Entonces, puede haber arritmias, ¿no? Y disnea leve, significa que deja de percibir o percibe falta de aire. Luego viene la fase subaguda, que justamente en los cuadros infecciosos se mantiene esta característica de aproximadamente 15 días, en la cual se activa la respuesta inmune adaptativa con predominio de linfocitos T citotóxicos y autoanticuerpos contra proteínas del miocardio, ¿no? En la miocarditis infecciosa, la que nuevamente menciono, están los linfocitos T. También pueden aparecer linfocitos B ya después, más adelante, debido a una respuesta mucho más específica ante el antígeno presentado por los virus. Y esto es característico pues, de la fase subaguda, ¿no? Eh, y suele haber también un aumento de estas citocinas inflamatorias. Lo que se inició en la fase aguda con la lesión, con la infección y con la reacción inflamatoria aguda, esta vez se mantiene, pero se mantiene a través de esta cascada y círculo vicioso de citocinas inflamatorias que se autoestimulan, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, y esto suele afectar la contractilidad al mantener inflamados los diferentes células. También puede haber definitivamente una disminución de la función ventricular con síntomas de insuficiencia cardíaca incipiente, ¿no? Y en este momento, si bien se ha producido una lesión del miocardio, si se controla adecuadamente, esto puede ser una inflamación autolimitada, si se es tratada adecuadamente, ¿no? En el- ¿Qué pasa si es que no se controla? ¿Qué pasa si no se controla? Los anticuerpos, que se han creado por las células, los linfocitos B, y los autoanticuerpos que se generaron por error cuando se creó la respuesta, la llamada de auxilio, ¿no? Para controlar la infección inicial, estos anticuerpos, ¿qué pasa? Contribuyen a la inflamación, ¿no? Activan nuevamente el círculo linfocitos B, linfocitos NK, e incluso hacen llamado a los granulocitos, gracias a la presencia de los macrófagos. ¿Cuál suele ser la clínica? La disnea progresiva, la fatiga, arritmias ya claramente establecidas ya de manera ocasional, y signos de insuficiencia cardíaca leve. Y finalmente, la fase crónica, que suele ser la que aparece, ¿no? A los 3 meses, que puede tener una respuesta inflamatoria persistente o bueno, ya leve, o más bien muestra una resolución de la fase de la inflamación, pero muestra una falla heredada de estos dos periodos. Entonces, vamos aquí. Aquí lo menciona, ¿no? La inflamación se puede resolver o persiste una disfunción cardíaca crónica con fibrosis miocárdica. Significa pues que el corazón, al haber perdido célula, ya no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo ritmo. La transmisión eléctrica suele ser alterada, ¿no? En eso, pues, en la miocarditis crónica, en la fase crónica, algunos gérmenes, por ejemplo, del Chagas, como la eliminación suele ser retardada, se mantiene un cuadro inflamatorio crónico, ¿no? Y esto hace persistir de manera progresiva, aunque lenta, el daño miocárdico. Por eso es que cuando ustedes estudiaron alguna vez sobre el tema de Chagas, observaron, ¿no? Que en la teoría, y sobre todo si que se van a rotar, por ejemplo, no sé, a países como Argentina o Brasil, que el paciente tiene el Chagas agudo y no le pasa nada, un tiempo de taquicardia, un tipo de extrasístoles, ¿no? Pero de repente a los 20 años, 15 años, en adelante, paciente cae muerto en su trabajo, ¿no? Mientras araba, mientras trabajaba. Claro, la inflamación es crónica, el corazón sigue funcionando lo mejor que puede, pero en un momento ya llega a ser una disfunción total, tanto o de la contractibilidad o también, sobre todo, ¿no? Del ritmo. Suele evolucionar a miocardiopatía dilatada con dilatación ventricular y disminución de la fracción de eyección, ¿no? Y esto a su vez también, recuerden que eh, la alteración de la fracción de eyección y la dilatación, ¿no? Y la disminución de la fricción que puede ejercer el ventrículo es una de las causas principales para que luego haya extrasístoles y fibrilación o alteraciones de ritmo.
Entonces, la fibrosis intersticial altera la conducción eléctrica y favorece la aparición de arritmias ventriculares. Entonces, pero si el daño es extenso, evoluciona mucho más rápido a una insuficiencia cardíaca terminal y aquí la única posibilidad es necesidad de trasplante cardíaco o una ayuda de bomba, como el Fermi 3, que son bombas que ahora tratan de reemplazar la función del ventrículo afectado, ¿no? Si el daño es extenso, eh, bueno, aquí lo que ocurre es que se requiere el trasplante cardíaco, ¿no? Aquí ya la clínica ya está establecida. Disnea persistente, edema, ortopnia, si es que hay insuficiencia, arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro espectro clínico de una miocarditis puede darse desde los prodromos infecciosos, síndrome catarral, todo lo que corresponda al virus que está atacando. Catarral, diarreico, abdominal, solo febril, respiratorio, ¿no? ¿Ya? Y suele darse dentro de los pacientes, dentro de la totalidad de pacientes que presentan cuadros asociados a miocarditis inicial, ¿no? Pueden ser principalmente síntomas inespecíficos como dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales, ¿no? Insuficiencia cardíaca, o sea, puede debutar con una insuficiencia cardíaca ya aguda, shock cardiogénico, las famosas arritmias y trastornos de conducción, dolor precordial, síncope o muerte súbita, casos severos, miocarditis fulminante. Pero, obviamente, hay un buen grupo que se considera asintomático. Entonces aquí tenemos, pues, una pequeña tabla en la cual le muestra los casos, el porcentaje de síntomas y signos mencionados, ¿no? Entonces vemos que los prodromos virales, razonablemente, porque son los principales agentes, pueden llegar hasta cerca de un 70% de cuadros. Eso significa estornudos, coriza, conjuntivitis, infección conjuntival, diarreas, constipación, ¿no? Y luego siguen las arritmias. ¿Por qué? Porque el fenómeno inflamatorio que está dentro del corazón, dependiendo de la severidad, no solo altera la contractibilidad muscular, sino también altera la conducción cardíaca. Síncope y muerte súbita, ¿no? Obviamente, la frecuencia no es estimada de forma exacta porque no todos se pueden dilucidar, no todos se pueden diagnosticar. Los síntomas que se plantean son principalmente fatiga, 50%, a dificultad respiratoria, cerca de un 70%. El resto varía hasta un 50%, 40%. Náuseas, vómitos, dolor torácico, disnea, rinorrea, tos, palpitaciones, 16%. Los síntomas, la persona percibe esta alteración, ¿no? Y los signos, una vez que llegó a su consulta, siempre están la taquipnia, la taquicardia. Taquipnia, taquicardia. Obviamente, como puede haber una falla retrógrada o una falla del ventrículo derecho, puedes presentar hepatomegalia y en casos graves insuficiencia respiratoria. Eso significa que vas a presentar desaturación o si es que haces las ecuaciones correspondientes vas a ver que estás compensando, ¿no? Puede presentarse soplo también. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Bueno, ya vimos que primero hay que estar preparados. Que tengas signos catarrales, signos inespecíficos virales, no es simplemente observar y decir, bueno, esto es una gripecita y ahí termina, no váyanse a casa, ¿no? Sino que también tienes que hacerte observar la función cardíaca, ver signos o estigmas que podrían decirte que el corazón derecho, sobre todo, porque es más fácil, o el izquierdo, que es muy evidente, ¿no? Están fallando. Entonces, el diagnóstico suele ser complejo porque los síntomas son específicos, pero puedes basarte en criterios clínicos. Si tienes sospechas razonables, puedes solicitar biomarcadores y algunos estudios de imágenes, ¿no? Y finalmente, pues los estudios de biopsia endomiocárdica que te dan diagnósticos mucho más certeros. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Primero, aparte de tus síntomas y tus signos, está el electrocardiograma, ¿no? En la fase aguda y en la fase subaguda se puede observar, se ven alteraciones inespecíficas de la repolarización, ¿no? ST, la onda T, se ven alteradas, hay alteración en la transmisión, por lo tanto puede haber bloqueos, estancamiento del complejo, o cambio de la forma de la onda T. Biomarcadores, ¿no? Como la troponina, el CPK, MB, ¿no? O la BNP, puede verse también en la fase aguda. Entonces, ¿qué detecta? Detecta daño miocárdico e insuficiencia cardíaca. Luego están los ecocardiogramas, que mejor funcionan ya cuando las fases están más consolidadas, porque ya está alterada la mecánica de la contracción del miocardio. Entonces, en la fase subaguda y la fase crónica va a ser más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque evalúa función ventricular, ya ha habido daño, ya el cuadro de falta de conducción o falta de contractibilidad se están asentando, entonces puede observarse mejor. Asimismo, como el miocardio está en muy estrecha relación con el pericardio visceral, no, puedes encontrar derrame pericárdico. Por lo tanto, también puedes
puedes asumir de que se afectan por contigüidad. Finalmente, lo que usualmente nos piden, pero casi nunca tenemos, que es resonancia magnética cardíaca. Nuevamente, hay una alteración del edema cardíaco, ya no se mantiene la distribución del líquido dentro de los mismos cardiomiocitos, y al intersticio, y por lo tanto van a dar señales diferentes, T1, T2. Va a inmerse entonces diagnóstico de inflamación y fibrosis miocárdica ya cuando son casos crónicos. Y luego están finalmente la biopsia endomiocárdica en la fase aguda, si es que fuera una miocarditis grave, ¿no? Con mucha alteración sistémica, palpitaciones o fibrilación, alteraciones de ritmo muy, muy llamativos, ¿no? Síncopes asociados, la sensibilidad es alta para el diagnóstico, porque tú puedes hacer la biopsia prácticamente buena parte del tejido y encuentras lesiones, ¿no? Fase subaguda es una sensibilidad media, y finalmente la fase crónica es baja, porque ya no encuentras, tendrías que hacer una biopsia guiada hacia donde está la cicatriz, mientras que las otras partes del miocardio están tratando de recuperar su normalidad, ¿no? Y finalmente, algo que ya estamos muy pronto, tal vez hasta sea algo muy común, es el PCR viral y la serología. Ujú. A ver, entonces, pero esto significa, así como cuando ustedes comienzan a diagnosticar, y seguro que ya es mucho más común, ¿no? En mi época era el diagnóstico, tienes endocarditis, tienes miocarditis y ahí terminaba. Ahora, todo diagnóstico tiene un apellido, un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienes el trato más fuerte, el que está confirmado, sí o sí, es la miocarditis confirmada por biopsia. Luego sigue el siguiente estrato, es una miocarditis sospechada, pero está confirmada por resonancia magnética, que es eh, el segundo método más sensible, ¿no? Tanto para la aguda como para la tardía o crónica. Finalmente, la miocarditis clínicamente sospechada, porque claro, tienes palpitaciones, alteraciones de ritmo, síncopes, tienes elevación del ST, aumento del complejo QR, y así sucesivamente encuentras la alteración y dices, bueno, esto parece una miocarditis. Perfecto. Y finalmente la miocarditis posible. No tienes ningún otro elemento, salvo una sospecha razonable por antecedente epidemiológico. Nuevamente, aquí vemos pues que como el diagnóstico tiene que ser, debería ser una prioridad, aunque muy pocas veces se pueda tratar, pero algún día habrá tratamiento. Tenemos esto de acá. Los agentes infecciosos muy rara vez suelen ser tratados. Incluso aquí hay tratamientos que están considerados simplemente como un tratamiento de rescate, lo que no se suele hacer, ¿no? Normalmente. Pero por costumbre o por pensar de que tal vez podría empeorar, o incluso en algunas series, tratan de ver si es que hay respuesta sin ser series grandes en realidad, porque pues, nadie tiene tantos casos de miocarditis. Vemos aquí los tratamientos posibles, ¿no? Los agentes infecciosos, como adenovirus, enterovirus, y bueno, que son los principales que son este tipo enterovirus, ¿no? El diagnóstico se hace con PCR o con biopsia, y el tratamiento suele ser sidofovir en adenovirus, o se considera algunas veces fluoxetina, ¿no? Pero nuevamente, esto es algo como que es experimental. Y se utiliza interferón beta subcutáneo como una medida para disminuir la inflamación, el fenómeno inflamatorio. Tenemos los citomegalovirus, los herpesvirus, el virus Epstein-Barr y el 1 y el 2. Todos ellos se trata de utilizar derivados del ganciclovir o similares. Entonces tenemos ganciclovir, foscarnet, incluso el sidofovir, que también se suele utilizar en algunos tipos de Epstein-Barr. Y herpes virus 6, Epstein-Barr virus, el foscarnet, todos endovenosos, el herpes simple, aciclovir, junto con la varicela. En la influenza, el tamivir, nuevamente aquí se tiene que iniciar muy temprano para que tenga efecto. El virus incisional respiratorio, la ribavirina endovenosa, el parvovirus B19, interferón beta subcutáneo, ¿no? Hay múltiples otros virus que están mencionados aquí, como les dije, casi cualquier virus te puede ocasionar una miocarditis. Se tiene que evaluar el caso principalmente, ¿no? Para ver qué tipo de tratamiento se puede dar. En las bacterias, de acuerdo al tipo de germen, Legionella, Bartonella, Mycoplasma, se suele utilizar un agente específico para ellos. No todo es meropenem vancomicina, ¿no? Legionella, por ejemplo, buena respuesta a quinolonas, levofloxacina. Bartonella, Mycoplasma, acitromicina. En otros casos, doxiciclina. La brucela, doxiciclina y rifampicina, o cotrimoxazol más rifampicina, dependiendo de la edad. Luego está el Corynebacterium diphtheriae, que es el causante de la difteria. Penicilina. No meropenem, no tiene especificidad, es muy, como si le falta potencia al meropenem para el Corynebacterium, ¿no? Ya.
Luego están todos los gérmenes más comunes, Haemophilus, Streptococcus, Gonococcus, Staphylococcus, que son cefalosporinas y penicilinas específicas para estafilococos, ¿no? Leptospira, Treponema y Actinomyces, la pobre y vieja penicilina es más que suficiente. Otros gérmenes raros, ya dependiendo de qué tipo de germen, Borrelia, por ejemplo, doxiciclina, amoxicilina, el Mycobacterium tuberculosis, el mismo tratamiento que tenemos. Y luego están Clostridium, Rickettsia y Clamidia, que eso depende ya de qué tipo de tratamiento sería adecuado para el paciente. Hongos, Candida aspergillus, la mayoría suele responder a azoles. Ahora se utiliza mucho equinocandinas porque suelen ser de efectos menores o de menos toxicidad para el paciente. Sin embargo, hay que hacer un llamado siempre a que el abuso de las equinocandinas ha conllevado a la aparición de resistencias muy grandes, no solo en la cándida, sino en otros tipos de hongos, ¿no? Nuevamente. Y los parásitos como el Trypanosoma cruzi, Chagas, benznidazol, el toxoplasma, sulfadiazina más pirimetamina, pero aquí en Perú, a falta de estos dos fármacos, ser una enfermedad casi huérfana o huérfana, se utiliza el cotrimoxazol. Plasmodium, tengo una especie. Y depende, incluso puedes encontrar parásitos helmintos, ¿no? Ya depende de ellos, se dan tratamientos diferentes. Como te mencionó, se consideraba que los virus entéricos eran predominantes, pero ahora se ha visto que inclusive comparten nichos y la variación de la frecuencia depende mucho del área en donde te ocupas, fenómenos epidémicos o brotes, ¿no? Varían demasiado. Entonces, todavía se considera por una cuestión cultural que los virus entéricos son predominantes, pero hay que tener en mente de que no son los únicos. Dependiendo del lugar, época y tal vez incluso características del paciente, pueden presentarse otros tipos de virus, ¿no? Como ese coronavirus, etc. Eh, ¿Y cuáles son los que más han llamado la atención? Las familias del tipo herpes, ¿no? Herpes 6, herpes 8, ¿no? Citomegalovirus, herpes 4. Están metidos allí. Y finalmente otros virus que provienen con otros mecanismos de ataque, ¿no? Los parvovirus. ¿Qué hacen los parvovirus? En realidad, no es que los parvovirus principalmente atacan médula, eritrocitos, y ustedes dirán, ¿y qué hacen entonces en el corazón? Ah, imagínense, el corazón necesita pues mucha sangre, mucho oxígeno para vivir. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de ataque? Su mecanismo de ataque tiene que ver con, le quitan de manera muy difusa eh, material para su supervivencia, pues no oxígeno y similar. Además de que facilitan la formación de microtrombos similares. Ujú. Bueno, como les mencioné, la distribución varía en función del lugar geográfico. Esta elevación de eritrovirus, ¿no? En realidad no es que haya una elevación, sino es que ahora tienes más métodos de diagnóstico, y como tienes más métodos de diagnóstico, hacen visible este fenómeno, ¿no? Y, por si acaso, la gran mayoría de estas infecciones ocurren de niño, y los niveles de miocarditis suelen ser variables, ¿no? Incluso tal vez muchos habrán referido, cuando se han colocado una vacuna, aumento de las palpitaciones o similar. Tal vez sufriste un fenómeno parecido. Entonces, hay que tomar en cuenta que no todos los fenómenos infecciosos atacan de la misma manera, ¿no? Enterovirus y adenovirus infectan directamente a los cardiomyocitos, por sus orígenes embrionarios, ¿no? El parvovirus 19 infecta a las células eritroides de la médula y pueden dar infecciones asintomáticas, pero causan fenómenos anginosos asociados a la disfunción endotelial por la presencia de estos virus y la falta de sustrato para trabajar oxígeno en todo el tejido miocárdico, ¿no? Tal vez esa es una manera en la cual pueda funcionar también el COVID, se estaba considerando. Eh, También puede variar, pues, el germen, ¿no? Parásitos, micobacterias actúan de manera diferente, algunas veces de una manera muy directa, lesionando el espacio, y otras simplemente alterando el metabolismo, ¿no? Los tratamientos, como ya se mencionaron, están los tratamientos directos para la gente, antivirales, algunos bloqueantes, algunos antiparasitarios, algunos antibacterianos, pero también están los tratamientos inmunomoduladores, porque la mayor parte del fenómeno es inflamatorio. Entonces vienen ahí las inmunoglobulinas, los corticoides y algunos otros inmunodepresores. Las inmunoglobulinas tienen, hasta el momento, ¿no? Tienen evidencia controvertida. Se suelen utilizar considerando un perfil de bajo riesgo para no inmunodeprimir o activar alguna otra respuesta en el paciente. Los corticoides antiinflamatorios, ¿no? También con evidencia limitada, y otros están usados en miocarditis que no es infecciosa. Bueno, este es un casito que se los traje para acá, pero esto es para ilustrarnos, ¿no? Y creo que este es un casito nuestro. Paciente de 37, sin antecedentes médicos de interés, que ingresó a unidad de cuidados intensivos por cuadro de dolor torácico opresivo, intermitente. Aquí la edad te ayuda, porque no es común que un paciente de 37 años tenga un infarto. Usualmente estos pacientitos no tienen la clínica de infarto, y por lo tanto ya haces esa disquisición desde un inicio, ¿no? Inicio en reposo a las 48 horas, con presencia de electrocardiograma de superficie, ¿no? Con elevación difusa del segmento ST, nuevamente, en derivada 1, 2 y 3. O sea,
derivadas muy contiguas y en prácticamente todas las derivadas, y se observa una liberación de CPK de más, no, aquí tiene 2082 unidades internacionales por litro. Y troponinas de 2590, ¿no? También, o sea, están demasiado elevadas, con un hemograma dentro de la normalidad y función renal, ¿no? Te dan la urea, la creatinina y todo lo demás. El pico máximo de CPK y troponina llegó a 2100 y el otro a 2800. La coronografía descartó lesiones coronarias, porque de todas maneras se tiene que investigar. Como toda la medicina, tú siempre tienes que manejar tus posibilidades diagnósticas e ir descartando o confirmando de acuerdo a cómo. Entonces aquí tenemos el EKG y aquí ven pues la elevación aproximada de la onda del segmento ST con alteración de la conformación del complejo QRS en casi todos los segmentos. Incluso hay una tepicuda por ahí. Nuevamente aquí vamos con ecocardiografía al ingreso, mostró un ventrículo izquierdo de grosor y diámetros normales. Ingreso agudo, ecocardiografía, no suele tener mucha sensibilidad. Sin embargo, aquí, tal vez por el compromiso de tantas derivadas, por lo tanto, mostrábamos la mayor parte del corazón comprometido, se ve hipocinesia global y fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 59%, ¿no? Y no había valvulopatías asociadas, o sea, ya está descartado el problema coronario, está descartado el problema valvular, entonces aquí es un problema de contracción y de frecuencia, y de ritmo, tenemos que buscar. Ante la sospecha diagnóstica, cardioresonancia magnética, esto cuando en el lugar que tenían, y se observó que el ventrículo estaba con dimensiones normales, sin alteraciones de la contractibilidad segmentaria, y el FEBI en el límite bajo de la normalidad, 53%. Pero sí observaron una señal hiperintensa epicárdica generalizada, con una afectación de todos los segmentos, sobre todo los medios, en secuencia STIR, ¿no? Y finalmente secuencias de realce de gadolinio, ¿no? Realce tardío de gadolinio. Entonces aquí te ve las famosas áreas de hiperrealce subepicárdicas, no endocárdicas, epicárdicas. Bueno, luego el paciente obviamente solamente hace el tratamiento con antiinflamatorios y observación. Ahora felizmente se tienen máquinas que pueden reemplazar la función del corazón mientras te recuperas, mientras el fenómeno inflamatorio va pasando. Y se observa que, tal vez por la juventud, todas las funciones se fueron normalizando. Y aquí están las frecuencias, bueno, no les puedo mostrar muy adecuadamente, pero ves aquí que en la zona de realce, STIR, en el lado izquierdo, encuentras aumentado. En las zonas medias, o sea, los primeros cortes que ven allí, están aumentados, ¿no? Y finalmente, y aquí en la otra muestra con gadolinio, también se ve lo mismo, como un aumento de la densidad, se podría decir. Y tras el tratamiento, ves la normalización de los segmentos ST, ves que el complejo se hace mucho más angosto, con recuperación completa, felizmente. ¿Qué es lo que se notó en este caso? Paciente joven, inicio que no está asociado con ninguna actividad, recuerden que estaba en reposo. El cuadro aparentemente se manifestó con disnea, ¿no? O sea, que ya habíamos mencionado que es lo más común. Entonces dices, bueno, esto, siendo un paciente cualquiera, te hace pensar en un infarto y siempre tienes que tener en la cabeza la posibilidad de una miocarditis. Sospecha y método de diagnóstico, ya vieron, las enzimas, CPK, troponinas, ProBNP, y también luego están las imágenes. El eco, que suele ser sensible cuando son fases medias y tardías o crónicas, pero que en este caso, tal vez por la extensión, se observó. Aquí lo que no mencionaron es los pródromos, ¿no? Los pródromos no los mencionan, tal vez porque muy pocos investigan sobre eso, pero seguro que había un componente catarral. Esto parece ser un típico de influenza. No se llegó al diagnóstico etiológico. Se descartaron otros cuadros, sí, buscaron cuadros isquémicos, buscaron cuadros asociados a valvulopatías, ¿no? Se realizó biopsia, en este caso no se realizó biopsia, hubiese sido muy bonito, pero no se llegó a realizar biopsia. Tal vez justamente porque pues, se desestima un poquito por el hecho de que, ya bueno, ya sabes que tiene miocarditis, ¿y qué vamos a hacer? Entonces como que, y pues la biopsia conlleva sus propios riesgos. Entonces, a veces muchos lo prefieren ahorrarse el riesgo de esto, ¿no? Bueno, la biopsia entonces, ¿para qué sirve? Entonces, pese a todo, siempre va a ser considerada patrón para el diagnóstico de miocarditis. No hay ninguna otra técnica que pueda establecer la naturaleza de la gente, ¿no? Y ahora más la inmunohistoquímica, más los PCR, más todavía. Antes, en el 2017, se había limitado su recomendación a cuadros muy agudos e inexplicados, ¿no? De insuficiencia cardíaca, justamente por esto, porque conlleva un riesgo. Sin embargo, se ha ampliado la recomendación de la biopsia para incluir pacientes con cuadros catalogados de pseudoinfarto, ¿no? Tras haber descartado enfermedad coronaria. No todos explican los estudios normales, los estudios coronarios. Y también porque a partir de la primera y segunda década de este siglo se tienen mejores recursos diagnósticos para alteraciones citológicas, incluso para neoplasias. Entonces,
El limitante más común suele ser la experticia y seguridad del procedimiento. Para decirlo pues así de manera graciosa, es que a veces hacen una biopsia y los cardiólogos se abrazan emocionados, ¿no? Y cuando llega esa muestra de patología es un coágulo, ¿no? O solamente tiene una muestra del endocardio. Entonces, saber tomar una muestra lleva tiempo, no es una rotación simple, hay que practicar, y ahora eso es, tú puedes tomar por defecto o por exceso, entonces errar por defecto o por exceso. Entonces, la mayoría de veces suelen errar por defecto, porque no tratan de ser agresivos con la pared del corazón, ¿no? Y por exceso podrías conllevarte a un derrame o una ruptura de pared. Los tratamientos son sindrómicos o sintomáticos, son medidas generales, se evita esfuerzo físico, suele llevarse hasta 6 meses de reposo con pruebas de estrés y Holter que pueden variar en frecuencia, pero durante la fase aguda puede estar en 24 horas. La arritmia se asocia con un peor pronóstico, porque indica que una parte inflamada va a tener un poco, eh, bueno, un foco de inicio de descargas tópico, ¿no? Y siempre hay que considerar a estos pacientes para unidad de cuidados intensivos porque la hemodinamia puede alterarse de un momento u otro y siempre se tiene que mantener la perfusión adecuada. Ujú. Y aquí vemos pues que también se necesita a veces el soporte circulatorio como el ECMO o la ayuda biventricular, ¿no? Otros tratamientos ya están las famosas inmunoglobulinas, los corticoides y los otros que se mencionaron anteriormente, pero que tienen la evidencia muy controvertida. Igual a veces se suele realizar. Tratamiento, como vieron al inicio, en las virales no hay mucho tratamiento que sea posible administrar, sobre todo nosotros que tenemos déficits en muchos fármacos, pero si el diagnóstico llega rápido, cosa muy rara, se podría intentar, ¿no? A ver, un datos adicionales. ¿Existe tendencia genética para sufrir miocarditis? Aparentemente sí. Existen mutaciones asociadas a la conformación de sarcómeros, como el gen TTN, que pues, codifica una proteína sarcomérica del músculo esquelético, y el gen DSP, que codifica proteínas de soporte en el tejido cardíaco, y que por lo tanto podrían ser blancos de ataques. Más de que blancos de ataques, sería una zona estructural muy débil para soportar una inflamación o una infección. Por lo tanto, las miocarditis, más que no sufrirla, lo que hace es que las sufran demasiado mal, ¿no? ¿Y estos dónde se fueron encontrados? Bueno, nosotros que somos mesticitos no tenemos problemas, pero en las poblaciones británicas y holandesas se han encontrado hasta un 8% de casos asociados a esto y a muerte súbita. Nosotros, más bien, chagas o infecciones bacterianas o tuberculosas nos llevan a la muerte, porque no, somos resistentes genéticamente, pero las infecciones nos llevan de encuentro. Luego está, pero está bien con el tiempo, y disculpen si me estoy demorando, las infecciones, las pericarditis infecciosas. Aquí, recuerden que no es gran cosa. Nuevamente ya tenemos en nuestra cabeza que sí, la miocarditis usualmente tienen diferentes agentes. Bueno, básicamente es lo mismo en la pericarditis infecciosa, porque los agentes suelen ser muy asociados. O a veces por contigüidad, una miocarditis infecciosa termina inflamando un pericardio, ¿no? El visceral. Y ocasionando pues estos famosos taponamientos. Entonces hay que tener en cuenta que por contigüidad su sintomatología, sus agentes etiológicos pueden estar muy asociados. Entonces, vemos que el pericardio puede verse afectado por diversos procesos y las respuestas usuales del pericardio son inflamación aguda, derrame, que está inflamado y está alterado, la presión osmótica está alterada, entonces puede trasudar más líquido, ¿no? Bueno, en todo caso, exudar sería la palabra más adecuada. Y derrame como sin taponamiento y puede haber fibrosis como sin constricción. Esos tres fenómenos son muy conocidos dentro del pericardio. La inflamación aguda, que se puede resolver solito y ahí terminó, sin ninguna alteración. Puede ser inflamación aguda con derrame, y este derrame puede tener taponamiento o no puede tener taponamiento. Taponamiento, ¿qué significa esto? El derrame con taponamiento significa que el volumen de líquido que hay entre las dos hojas del pericardio es tanto que impide el correcto funcionamiento del ventrículo. Puede ser derecho, puede ser izquierdo, usualmente suele ser el derecho, eh, que pues, no facilita la contracción. Recuerden que el corazón necesita llenarse bien para tener una contracción eficiente. Y una vez que ha pasado esto del derrame, y por el fenómeno inflamatorio puede haber fibrosis, ¿no? Puede ser fibrosis que no altera estructuralmente este pericardio y mantiene el volumen, o puede ser una fibrosis que hace que la pared se disminuya, ocasionando el mismo fenómeno de dificultad de llenado y de vaciamiento. Bien, entonces la pericarditis puede clasificarse por tiempo y presentación, en aguda, crónica y recidivante, o sea, aguda, que ocurre en fenómeno inflamatorio propiamente dicho, crónica como una secuela o puede permanecer como una inflamación crónica en el tiempo, o recidivante, aparece y desaparece. ¿Cuáles son los síntomas? Historia de dolor torácico pleurítico, ¿no? ¿Por qué pleurítico? Porque su inervación, ya vimos en las primeras diapositivas,
están asociadas a la inervación similar a la de la pleura. Por lo tanto, puedes tener un dolor bastante localizado en la pericarditis, ¿no? A diferencia de la miocarditis. En la pericarditis puedes ubicar el dolor. Un paciente con fiebre persistente y cardiomegalia nueva e inexplicable, ¿no? Y también pues, que puede asociarse con disnea. No hay características clínicas o epidemiológicas que suelan diferenciar una pericarditis idiopática de una viral, pero sí puedes incluso llegar a sospechar por antecedentes epidemiológicos de una infección tuberculosa o bacteriana, ¿no? Eh, bueno, la epidemiología se suele desconocer la incidencia, ¿no? También la prevalencia, sobre todo porque no hay estudios muy grandes al respecto y las poblaciones que se presentan suelen ser pequeñitas, pero usted tiene una idea de que en los niños parece hasta de un 0,1% o 1 por 1000 hasta un 2 por 1000 pacientes. Suavecito, amor. Ya. Y en las etiologías, la mayor parte es posible que sean virales, ¿no? Y están asociados también a los mismos tipos de virus que se han considerado para miocarditis. Coxsackie, adenovirus, influenza, virus respiratorio sincitial o similares. Algo que pasaba con los pacientes con VIH es que, por ejemplo, el citomegalovirus y la tuberculosis estaban muy asociados a los cuadros asociados a pericarditis, sobre todo el tipo constrictivo. Y luego están las pericarditis purulentas, por si acaso, por ejemplo. Ay, perdón, las pericarditis purulentas. Eso significa pericarditis que producen pus. Y usualmente son gérmenes bacterianos. ¿Qué bacterias? Las que te producen las neumonías, estreptococo, influenza. Y bueno, la Neisseria meningitis está aquí porque también afecta el pericardio. ¿Qué pasaba con estas? Que el tratamiento inadecuado llevaba a evoluciones como taponamiento y muerte. Muchos de las personas suelen utilizar meropenem banco, de jalada de orejas, pero meropenem y banco no tienen la potencia necesaria. Es decir, tienen un espectro enorme. Pueden cogerte gérmenes, gérmenes bacterianos diferentes, ¿no? Pero les falta potencia contra estos gérmenes que suelen ser muy agresivos, ¿no? El Streptococcus neumonía, que te produce neumonías lobares, a veces necróticas, en cuestión de días, no pueden darse el lujo de esperar tanto tiempo. Necesitas un antibiótico muy potente. Ceftriaxona, cefalosporinas de primera, penicilina, tienen mucha más potencia que el meropenem. Así es que les voy bajando del estado al meropenem. Y la vancomicina solo funciona con un grupo específico de estafilococos y enterococos, no con nadie más. El streptococo no, tampoco contra el hemófilos y tampoco contra el neisseria. Entonces, su función es muy inocua por ellos. Bueno, actualmente, como ya se tienen muchos pacientes que son vacunados, la mayoría, suele ser el principal germen siempre el estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque tiene muchos mecanismos de ataque a los tejidos, ¿no? Y porque su tipo de siembra suele ser hematógena. Ujú. Ahora, también con las actividades que se hacen a nivel hospitalario, se observa que las pericarditis purulentas hospitalarias y asociadas a procedimientos o atención en salud tiene mayor predominio o ha aumentado el predominio de gérmenes gram negativos y anaerobios, ¿no? La pericarditis tuberculosa, muy asociada eh, en la infección por VIH, ¿no? De hecho, la primera vez que vi una pericarditis en el Carrión, Hawkins, fue porque el paciente estaba con era código blanco y fue muy interesante, aprendí mucho de ese cuadro, el tratamiento nosotros pensábamos que requería una cirugía específica y la verdad es que con tratamiento lo llevamos a la pérdida de la sintomatología, el olor, el uso de corticoides nos ayudó muchísimo. Fue muy interesante ver estos casos, ¿no? Las pericarditis tuberculosas, ¿no? Su manifestación principal es el derrame pericárdico crónico y la pericarditis constrictiva como secuela, o sea, el pericardio comienza a construirse, por lo tanto tiene que quitar todo el pericardio fibroso, el pericardio de la pleura. Y si es que está comprometido, el pericardio parietal, también tienen que retirarlo. Las pericarditis fúngicas suelen ser muy infrecuentes, pero los gérmenes más raros son los que están metidos, Aspergillus y Cryptococcus neoformans, más otros endémicos como el histoplasma. Pero también se puede ver por cándida, que también tiene una diseminación hematógena, ¿no? Y suele ser muy diseminado, ¿no? ¿En dónde se ve más? En pacientes inmunocomprometidos, neoplásicos, quimioterápicos, pacientes con tratamiento de enfermedades autoinmunes crónicos y pacientes postquirúrgicos, además de los pacientes HIV y quizás en algún tipo de inmunodepresión ya primaria. Con factores de riesgo asociados, neutropenia y que haya tenido antibiótico terapia prolongada previa. La fisiopatología es fina. Inicia con un fenómeno de depositados de fibrina por la inflamación. El pericardio, que suele ser una membrana translúcida y bastante flexible, pierde esa característica al aumentar la cantidad de histocitos y el depósito de fibrina, y también se altera la permeabilidad, ¿no? Si fuera viral, los virus pueden propagarse dependiendo de qué tanta
qué tanto tropismo puedan sentir hacia los miocardiocitos, ¿no? Pues si son cardiotrópicos, pueden diseminarse por vía hematógena. Las bacterias, más bien es al contrario, por contigüidad. Como está el pericardio al costado muy en vecindad con el miocardio, terminan ocasionando una úlcera, se puede decir un absceso, ¿no? Y pueden incluso venir de otro lado, como por ejemplo una mediastinitis o síndrome de Borja, puede pasar por el pericardio y luego llegar a miocardio, o una neumonía, seguir el mismo camino, neumonía, pericarditis y miocarditis, ¿no? O al contrario, venir desde el endocardio, con las famosas fístulas, ¿no? Que pueden ocurrir. Puede haber fistulización del endocardio por estos gérmenes bacterianos, ¿no? Las pericarditis tuberculosas suelen ser a través de la diseminación, por si acaso, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El dolor torácico retroesternal ya casi, esta vez está bien ubicado, precordial izquierdo, porque el pericardio está predominantemente hacia el lado, suele irradiar el cuello, suele afectar también el epigastrio, ¿no? A veces tiene la zona del trapecio, a veces el hombro izquierdo, y aumenta con inspiración, deglución y decúbito tuprono. Como se habrán fijado, tiene la misma clínica que un infarto de miocardio, entonces lo único que cambia es que aquí hay como una alteración asociada a la inspiración, deglución y decúbito, y no necesariamente a la actividad física o al esfuerzo. Y las manifestaciones típicas del taponamiento cardíaco pericárdico es, se tiene que observar la disminución de la presión. ¿Cuánto? Más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración en la presión sistólica, que esto es algo llamativo. También se puede observar, por ejemplo, fenómenos congestivos retrógrados como la eh, ingurgitación yugular o tal vez aumento de, ¿no? el reflujo de pato yugular. Se pueden observar. Otros síntomas asociados por ser infecciones y cuadros inflamatorios, fiebre y disnea, ¿no? Y todo con una presentación insidiosa que nos llama la atención porque pues es la presentación típica de las enfermedades infecciosas. De un momento para otro no suelen ser, sino que se van presentando de manera progresiva, usualmente con pródromos infecciosos, ¿no? Fiebre, disnea, malestar, sensación febril. Y con esto hemos terminado y disculpen, de verdad, las diapositivas me han jugado muy mal esta vez. ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron? Estamos bien.